Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando. Estamos una vez más con ustedes en otra velada teológica. Hace mucho tiempo que no estábamos con ustedes hablando acerca de teología, crítica o literatura. El día de hoy vamos a estar leyendo un libro académico, un libro interesante que he estado leyendo esta última semana del mes de mayo. Terminé de leer un libro del doctor Heiser, especialista, erudito en el antiguo lejano oriente, en la Biblia hebrea, un académico que tiene una visión muy interesante acerca de lo que es el estudio bíblico. Y vamos a estar leyendo un artículo de su libro que recomendamos, que se llama La Biblia sin filtros. Vamos a estar leyendo este mes de junio varios artículos del doctor Heiser y sobre todo de este libro, que la verdad es muy interesante lo que nos trae en su obra, en esta literatura. ¿Qué vamos a estar leyendo? Vamos a estar hablando de la inspiración de las escrituras, un tema un poco controvertido en este lado de la crítica eh, literaria, sobre todo por el auge de lo que es la crítica histórica, la crítica de fuentes, la crítica de formas o de tradiciones, y que en muchas ocasiones algunas posiciones teológicas argumentan pues no creer en la inspiración de las escrituras. Sin embargo, vamos a leer este pequeño artículo y vamos a estar comentando aquí en el canal la visión del doctor Heiser acerca de la inspiración de las escrituras, un tema un poco polémico probablemente en algunos sectores cristianos conservadores, pero vamos a estar hablando desde la visión académica. Entonces voy a compartirles pantalla para que podamos leer esta literatura en esta noche, en esta velada teológica. Entonces aquí tenemos el libro que nosotros estamos recomendando en esta ocasión. Es la Biblia sin filtros. Es un estudio muy interesante acerca de varios aspectos de la Biblia hebrea y de lo que es el Nuevo Testamento o la Biblia griega. El doctor Heiser habla de forma académica en este libro, abordando varios puntos críticos o puntos interesantes que nosotros encontramos en la Biblia hebrea y en la literatura del Nuevo Testamento. Una de las características especial que tiene esta literatura es que realmente le va a quitar todo ese embalaje teológico que le hemos metido al texto, tratando de descubrir qué es lo que realmente nos dice el texto a nivel histórico, crítico, cultural también, tomando en cuenta la literatura de la Biblia como un libro cultural, más que religioso. Entonces, este libro lo recomendamos, es un libro eh, realmente que nos va a hacer reflexionar y pensar un poco acerca de nuestras creencias que nosotros tenemos en el cristianismo. Entonces, este libro lo pueden encontrar en Logos, muy bueno, recomendable, la Biblia sin filtro. Entonces, hoy vamos a estar leyendo este artículo del doctor Heiser. Aquí tenemos una imagen del doctor Heiser, un erudito que últimamente hemos estado leyendo bastantes literaturas relacionados con el doctor Heiser. También tiene un curso en Logos acerca de cómo recibimos el Antiguo Testamento. Y principalmente este artículo lo leí ampliamente en ese curso, pero también lo tenemos aquí en lo que es este libro que se llama La Biblia sin filtro. Entonces vamos a estar hablando sobre este pequeño artículo, se llama La inspiración fue un proceso, no un evento. Y esto es algo que yo creo que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, tenemos algunos malos contextos o
algunos mitos que nosotros creemos acerca de cómo fue redactado lo que es el proceso de la redacción de las escrituras o del texto bíblico. Y más que nada, el doctor Heiser en este artículo trata de despejar algunas malas creencias que tenemos acerca de la inspiración. Entonces vamos a leer, dice. Empezamos. ¿Por qué la Biblia dice claramente que la escritura es inspirada por Dios? Lo tenemos en 2 Timoteo 3:16. Todos conocemos ese texto que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, los cristianos tienden a pensar en la inspiración como algún tipo de evento sobrenatural. Y esto es algo cierto, algo verdadero. Aún sectas, quiero hablar de sectas que se casaron con esta creencia. Creo que una creencia que aún perdura en algunos sectores denominacionales acerca de esa voz que fue dictada desde los cielos por los ángeles y que el escritor simplemente agarró eh, papel y tinta y redactó lo que escuchaba. Esto lo tenemos en algunas denominaciones, por ahí no voy a decir nombres, pero hay aún una secta por ahí que habla acerca de cómo recibió un texto que fue dictado, traducido y dictado por los ángeles del cielo y posteriormente fue escrito. Entonces, ese pensamiento todavía lo tenemos hoy en día, en la actualidad, en algunas denominaciones, acerca de que la inspiración fue un evento sobrenatural. Pero sin embargo, aquí nos habla Heiser algo acerca de esto, dice. A lo largo de muchos años de enseñanza, de estudios bíblicos y de conversaciones con personas en la iglesia, he escuchado algunas explicaciones bastante extrañas sobre la inspiración, sobre cómo Dios tomó control de la mano y la mente del escritor, o cómo los autores entraron en un estado de trance enviado desde el cielo, o cómo el Espíritu susurró las palabras precisas en sus mentes. Interesante el argumento de algunos sectores cristianos. Aquí el doctor Heiser está hablando acerca de esos mitos que abundan todavía en algunas denominacionales acerca del texto sobre la inspiración. Y como mencioné en un ejemplo anterior, algunos aún creen de que las escrituras fueron dadas, dictadas desde el cielo, o que en su caso fue recibido en un estado de trance sobrenatural. Y esto nos dice Heiser. O tal vez simplemente las imprimió en su conciencia. Dice, francamente todo eso suena más como un episodio de los expedientes X que como teología bíblica. Interesante. Aquí está haciendo alusión, está haciendo una ilustración el doctor Heiser acerca de cómo es. Todo esto no tiene nada que ver con lo que es la inspiración divina, a cómo realmente sucedieron la redacción de los textos bíblicos y que eso es lo que nos han enseñado o nos mal han enseñado en algunas ocasiones y nosotros sostenemos. Y cuando hablamos de inspiración divina, nosotros argumentamos, como dice Pablo en su carta, toda escritura es inspirada por Dios. Y le metemos esa carga ideológica, esa carga religiosa al texto, hasta el punto de ponerla casi como una verdad absoluta a lo que nosotros tenemos enfrente en el texto bíblico. Dice el doctor Heiser acerca de esas creencias. Francamente, todo esto suena más como un episodio de los expedientes X que como teología bíblica. Y dice, y no refleja en absoluto lo que realmente encontramos en las escrituras sobre la inspiración. Interesante cómo habla el doctor Heiser. Dice, hay ejemplos claros de por qué la visión de la inspiración como un evento paranormal no tiene nada de sentido. No sé si hay algunos por ahí que creían que esto fue así, de que
simplemente entraron en trances los profetas o los escritores bíblicos y redactaron el texto bíblico. Sin embargo, Heiser dice algo muy claro. No tiene nada de sentido. Francamente, esto no suena como teología bíblica. Y todo lo que nosotros creemos, probablemente que nos han enseñado acerca de que así fue, simplemente es un mito más de nuestras creencias que hemos escuchado y transmitido a través del tiempo debido a esa falta de preparación académica y teológica. Dice, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, se superponen en cuanto a los eventos que incluyen sobre la vida de Jesús, pero esos eventos pueden ser disímiles en el nivel del detalle o estar organizados en una secuencia diferente. El diálogo dentro de episodios compartidos también diverge en vocabulario, longitud de las declaraciones y quién habla en cada momento. E incluso cuando el diálogo parece idéntico, no lo es. En el texto griego, los escritores pueden usar diferentes palabras, tiempos verbales, casos de sustantivos, conjunciones y así sucesivamente. Si las historias de Jesús fueron susurradas a los escritores o descargadas en su mente semiconscientes, divergencias como esta son lo último que deberíamos esperar. Interesante dato lo que nos dice el doctor Hayes acerca de cómo se escribieron los 4 evangelios. Como sabemos, son 4 evangelios, 3 llamados sinópticos, y que aquí entra la crítica de fuentes. ¿Cómo es posible si realmente existe una inspiración divina así como nos han hecho creer de que el Espíritu inspiró a los profetas, a los escritores, y los escritores no tuvieron nada que ver en la redacción, sino que fue inspirada por el Espíritu? ¿Cómo es posible de que hayan divergencias en estos 4 evangelios? Y de hecho, por ahí he escuchado hasta argumentos de algunas personas. ¿Cómo es posible de que el Espíritu Santo se haya equivocado al redactar Marcos con Mateo, Lucas posteriormente, y rehace toda la historia? Y en el Evangelio de Juan ni siquiera podemos decir algún argumento porque agrega más cosas o hay ciertas divergencias en el texto. Entonces, eso es algo interesante lo que nos dice Heiser. Si realmente la inspiración de las escrituras fue por medio de ese evento sobrenatural, ¿cómo es posible de que haya 4 evangelios? Los 4 fueron totalmente distintos, los 4 escribieron de diferentes formas, algunos se copiaron de otro, pero aún a pesar de que se copiaron o se influenciaron por otro, como todos sabemos en la crítica de fuentes, Mateo y Lucas usaron a Marcos, pero ni Mateo ni Lucas usaron de la misma manera a Marcos, sino que modificaron algunos aspectos de la literatura del Evangelio de Marco. Entonces aquí vemos como que no entra este pensamiento de la inspiración y que probablemente pudo haber sido de una manera muy diferente a lo que nosotros pensamos, de que fue dictado por el Espíritu Santo. Dice, ¿realmente quería el Espíritu Santo jugar con nuestras cadenas teológicas de esa manera? Y este es algo interesante. Volvemos al mismo argumento. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya creado, dictado de diferentes formas un acontecimiento supuestamente como nosotros lo conocemos? Si realmente fue histórico, ¿cómo hay tantas incongruencias en los evangelios? Aún hay interpolaciones. Entonces, ¿esto realmente lo quiso así el Espíritu Santo? Un ejemplo claro lo tenemos en Mateo y el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan pone la primera visita del templo o la visita del templo al principio de su evangelio, cuando los otros evangelios lo ponen hasta el final, casi al final del ministerio de Cristo.
Otra situación diferente que tenemos en Juan es acerca de la Pascua. ¿Celebraron los apóstoles y Jesús la Pascua un día antes o en el mero día que nos dice el Evangelio de los Evangelios sinópticos? Entonces, estos son pequeñas cuestiones que nos ponen a pensar acerca de la inspiración y el doctor Heister dice, ¿realmente quería el Espíritu Santo jugar con nuestras cadenas teológicas de esa manera? Y dice Heiser, lo dudo. Hay muchos otros fenómenos en el texto bíblico que indican claramente al lector atento que la inspiración no fue un evento. Y esto es algo que he dicho en la mayoría de los videos. Muchas veces creemos de que la inspiración fue de golpe o la redacción de las escrituras fueron de golpe, sino que parece que fue un proceso en el cual hubo un tiempo de redacción, un tiempo aún de edición y, y reelaboración de los textos que nosotros conocemos. Dice, la inspiración no fue un evento. La mayoría de los libros bíblicos muestran signos de edición. Interesante. Esto es algo interesante lo que nos dice Heiser. Y esto lo podemos ver mucho en el Pentateuco, en la crítica de fuentes. ¿Cuáles fueron las fuentes que utilizaron los editores del Pentateuco? Sabemos de que probablemente se formó en el exilio. Pero ¿quién fue el que decidió meter ciertas historias en el Pentateuco? ¿Quién fue el que decidió probablemente editar las tradiciones escritas que ya existían en su momento hasta conformarlas en un libro que posteriormente fue considerada sagrada en el pueblo de Israel posterior al regreso del exilio? Entonces es algo interesante también que no nos ponemos a analizar. La mayoría de los libros bíblicos muestran signos de edición. Uno de los mejores ejemplos son los primeros 4 versículos del libro de Ezequiel. Dice, en el 30º año, en el 4.er mes, en el 5.º día del mes, mientras estaba entre los exiliados junto al canal de Quebar, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. En el 5.º día del mes, era el 5.º año del exilio del rey Joaquín, vino a Ezequiel el sacerdote, hijo de Buzi, la palabra del Señor en la tierra de los caldeos, junto al canal de Quebar, y la mano del Señor estaba sobre él allí. Y algo interesante, esta parte, donde cambia la redacción, pero lo vamos a analizar más adelante. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del norte. El primer versículo utiliza la primera persona en 2 ocasiones, lo que parece dar a entender que está escribiendo o es parte del testimonio. Dice, el lenguaje en primera persona crea la expectativa de que Ezequiel está escribiendo sobre sí mismo, pero el versículo 3 hay un cambio a la tercera persona, indicando por el subrayado. Aquí lo tenemos, aquí está en primera persona, dice. Mientras estaba entre los exiliados. Aquí parecía ser que está hablando Ezequiel. Pero si nos vamos más adelante, dice, vino a Ezequiel, el sacerdote. Entonces aquí ya vemos la mano de un editor, quien sea que haya sido, y ya nos está contando el relato. Dice, ahora el escritor claramente no es Ezequiel, sino un autor anónimo que se refiere a Ezequiel en tercera persona. Entonces aquí vemos la mano de un editor. Realmente Ezequiel no está escribiendo esta historia. Probablemente alguien más lo está contando. Probablemente alguien más terminó de redactar el libro final que nosotros conocemos como el libro de Ezequiel. El versículo 4 vuelve a cambiar a la primera persona.
Estos cambios son las señales reveladoras de un editor, quien sea que haya sido. Sabemos de que en la historia de la redacción de los textos bíblicos probablemente no fue escrito de golpe, sino que pasó un proceso en el cual los textos fueron escritos. Probablemente fueron editores que elaboraron historias, cambiaron algunas situaciones en el texto, las adaptaron y las actualizaron hasta ponerlas en un libro que al final le colocaron el nombre de Ezequiel, aunque aún eh, está claro de que por medio de la tradición sabemos que esos libros cuando en realidad no tenían realmente un libro. Un ejemplo para ilustrar esto también, el libro de Isaías. El libro de Isaías, en la crítica de fuentes, se ha argumentado de que probablemente tenga tres autores y que ninguno de ellos están escribiendo profecía, sino que están escribiendo profecías post evento, es decir, ya habían acontecido las historias que nosotros tenemos en el libro de Isaías, escritas por tres personas diferentes y en tiempos diferentes. Entonces este es otro ejemplo también acerca de cómo se fue redactando lo que son los textos bíblicos. Dice aquí el doctor Heiser, el Espíritu Santo no está sufriendo de esquizofrenia. Y esto es algo inquietante a veces. El doctor Heiser nos da luz o nos aclara que muchas veces las creencias que nosotros tenemos no van acorde con lo que la Biblia realmente nos habla acerca de la inspiración. Y aquí de forma ilustrativa nos dice Heiser acerca de cómo es posible esto, que encontremos primera persona, segunda persona. ¿Acaso está ocurriendo algo al Espíritu Santo para traernos este texto de esta manera? Dice, este material claramente no fue dictado, descargado o automatizado. Y aquí tenemos una evidencia clara en este libro de Ezequiel acerca de cómo se redactaron el texto, que muchas veces no fue dictado palabra por palabra desde el cielo. Dice, instrumentos o marionetas. Si bien Dios se comunica con las personas en las escrituras, los pasajes que describen como los autores bíblicos produjeron sus textos nunca los presentan en términos anómalos. Según la Biblia, las escrituras son el resultado de la influencia divina y de la muy normal actividad humana de hablar y por extensión de escribir. Aquí tenemos en 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Tenemos en segunda de Pedro 1:16. Déjenme ver si lo podemos visualizar. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, te fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el momento santo. También tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Entonces fueron escritos estos textos. Dice, los escritores informan sobre eventos y registran sentimientos, construyen argumentos, se expresan en poesía, utilizan fuentes. Y ese es algo interesante también lo que nos dice Heiser acerca de las fuentes. Yo creo que ya han de conocer lo que es la crítica de fuentes, han escuchado sobre crítica de fuentes. Ningún escritor bíblico escribió de la nada, sino que utilizaba fuentes para expresar lo que quería decir a nivel teológico. Un ejemplo claro lo tenemos en los primeros relatos del Génesis capítulo 1 al 11,
que probablemente la mayoría de las historias que nosotros tenemos en esa literatura fueron influenciadas por fuentes de literatura mitológica del Antiguo Oriente de forma apologética, fueron recreadas y dadas formas a lo que tenemos hoy en día en Génesis 1 al 11. Mateo y Lucas y probablemente Juan utilizaron otros evangelios para influenciarse, para redactar sus propios evangelios. El caso, yo creo, el caso más importante o el caso que podemos ver de manera explícita es el Evangelio de Mateo y Lucas, que utilizan a Marcos, lo que se conoce como el problema sinóptico. En otras palabras, ¿quién copió a quién? ¿Quién copió a quién? ¿Quién utilizó las fuentes o cómo fueron utilizadas estas fuentes para reconstruir sus propios evangelios? Lucas mismo dice que consultó estas literaturas, probablemente aquellos en el primer capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, podemos ver que investigó el autor. Y al investigar es que utilizó fuentes para poder redactar su propio evangelio. Dice, construyen argumentos, se expresan en poesía, utilizan fuentes, toman prestados pensamientos. Ellos, humanos que le siguen, reescriben y refinan lo que se ha escrito. Y aquí está la otra etapa de la redacción de la Biblia o del texto hebreo y del Nuevo Testamento. Hay un proceso en el cual un escritor original utiliza fuentes para redactar lo que quiere decir, pero no termina ahí. Posteriormente, otras manos reescriben y refinan lo que se ha escrito. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. En Éxodo se dan varias leyes que también se ven repetidas en el Deuteronomio, pero hay ciertos cambios, pequeños cambios, que podemos ver que se están actualizando los mandamientos. En otras palabras, parece ser que Deuteronomio escribe para otra generación, para una generación muy diferente que lo que escribe el libro del Éxodo, que parece ser que el libro del Éxodo fue escrito en la época en que Israel aún vivía y se trasladaba en el desierto. Y parece ser que Deuteronomio se adapta más los mandamientos a lo que es la vida en una ciudad o en la época de los reyes. Entonces, ¿cómo podemos explicar este fenómeno? Pues parece ser de que alguien le mete mano. Otro ejemplo claro lo tenemos también en el libro de Éxodo, que parece describir lo que sucedería con el pueblo de Israel, lo que sucedería al rechazar el pueblo de Israel a Yahvé, que serían exiliados. ¿Cómo puede el libro del Éxodo hablar del exilio del pueblo de Israel antes que sucedieran las cosas? Claro, podemos decir fácilmente que fue una profecía, pero sin embargo parece ser de que describe tal cual sucedieron las cosas, que se ha argumentado de que el libro del Éxodo fue editado por una de las fuentes llamadas deuteronomistas, sentido de que el pueblo de Dios fue exiliado al desierto, exiliado a Babilonia. Entonces, ¿qué sentido tenía esto? Ampliar ejemplo y una de las de algunos textos que tenemos, la Septuaginta y el texto masorético. En el texto de la Septuaginta, eh, la historia de Daniel me parece, no, la historia de David venciendo a Goliat me parece que no se encuentra en la Septuaginta. ¿Por qué sucedió esto? Porque la Septuaginta se escribió en el siglo III, se tradujo en el siglo III antes de Cristo por una familia textual que hoy en día no existe, se perdió para la historia. Una familia textual muy diferente al texto masorético,
el texto masorético ya se empezó a dar forma en el siglo II después de Cristo hasta el siglo IX, y probablemente por ahí se colaron algunas historias que no existían en la época en que se tradujo la Septuaginta. ¿Cómo es posible esto? Simplemente porque hubieron manos que editaron el texto. Dice, los autores son sensibles al género, a la estructura, los recursos literarios, la elección de palabras, el paralelismo poético y el arte narrativo. Hay juegos de palabras, ironías y una estructuración premeditada de la trama. Los libros que tenemos en nuestra Biblia son el resultado de trabajo y reflexión cuidadosa. Los libros bíblicos no fueron ensamblados de cualquier manera. Ninguna parte de un libro bíblico simplemente surgió de la nada, y lo que acabé de comentar al principio. Siempre, siempre los escritores no escribieron de la nada, siempre fueron influenciados. Y también tenían un mensaje teológico, tenían que transmitir una idea al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, Yahvé como el único Dios. Dice, el papel de Dios no es menos significativo e intencional. Dios eligió una amplia gama de personas y las preparó providencialmente para el momento en que las impulsaría, ya sea por su espíritu o por la influencia de otros, a escribir algo al beneficio del pueblo de Dios, o para recopilar y editar material de una figura profética. Entonces, al final de cuentas, como nos comenta Heiser, a pesar de que fue un proceso de edición, de redacción, de transmisión, al final de cuentas la mano de Dios estuvo dirigiendo la historia, y pues pudo haber completado la Biblia de esa manera. Y si nosotros tomamos... Tuvimos un pequeño problema con el audio, esperemos que sí se haya escuchado. Vamos a seguir leyendo. Dice, Dios las colocó en situaciones que llevarían a la necesidad de que escribieran el mensaje que Él quería preservar. No necesitaba ponerlas en un trance y manipular sus dedos. No necesitaban ser guiados de la mano o controladas mentalmente. Eran sus instrumentos, no sus marionetas. Abrazando la humanidad de la Biblia. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué es importante reconocer realmente cómo fue la redacción de los textos bíblicos? Eliminar esas ideas que tenemos sobre inspiración. Dice, porque minimizar o negar la humanidad detrás de la autoría bíblica, porque minimizar o negar la humanidad detrás de la autoría bíblica es una manera segura de socavar la doctrina de la inspiración. Explicar la Biblia como algo dispensado por una deidad superinteligente desde el éter es irreconciliable con lo que vemos en ella. Es decir, tantas incongruencias, tantas dificultades, no las podemos asociar a un Dios perfecto, pero sí podemos hablar sobre una mano humana imperfecta. Por otro lado, definir la inspiración como un proceso largo, guiado infaliblemente por la providencia, ayuda a dar cuenta de los fenómenos de las escrituras. Abrazar la humanidad de la Biblia es enormemente útil para entender lo que realmente hay en la Biblia.
tanto en términos de su desorden como de su arte. Entonces aquí terminamos esta pequeña lectura académica en esta noche acerca del doctor Heiser, acerca de la inspiración, acerca de esas creencias que teníamos o tenemos acerca de la inspiración. Y hemos hablado aquí en el canal mucho acerca del texto bíblico, de la transmisión, hemos hablado de crítica textual, hemos hablado de crítica de tradiciones, de formas, que aún hemos argumentado de que en la Biblia hay cuentos, hay mitos, eh, hay ficción. Y muchas personas se escandalizan cuando hablamos acerca de esto. Pero esto es debido a que nos falta esa comprensión de lo que es realmente la inspiración, qué es lo que realmente es la historia de la transmisión bíblica. Al final de cuentas, probablemente ninguno de estos escritores pensaban en formar un libro que posteriormente fuera considerado sagrado. Y la historia, si nosotros argumentamos lo que dice el doctor Heiser, a pesar de todo esto, a pesar de toda la problemática de la redacción y de la transmisión, al final de cuentas, toda la historia fue llevada por la providencia divina. E independientemente si fueron ocupadas fuentes, si fueron redactadas y editadas y reelaboradas por, por el hombre, al final de cuentas fue la providencia de Dios la que permitió de que prevaleciera de esa forma y que podamos ver todo ese desorden, como nos dice el doctor Heiser, pero también la belleza de la escritura y la narrativa del hombre. Entonces, esto también podría explicar, como acabé de mencionar hace unos momentos, antes de que cortáramos un poco la transmisión. ¿Cómo podemos explicar ahora los problemas textuales, los problemas de crítica textual? Tomando en cuenta la hipótesis, vamos a hablar de hipótesis ahora sí, o la teoría, de que al final de cuentas fue la decisión de la providencia divina mantener la historia de la transmisión hasta conformar un libro que sería llamado Biblia y fuera considerada sagrada. Entonces, aún la providencia divina permitió que se interpolaran textos en el texto que nosotros tenemos y que ahora llamamos como Biblia, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento. Todos conocemos el capítulo largo, el final largo de Marcos, que sabemos que el final largo de Marcos, pongo de este ejemplo que es el más común, los versículos 9 al 20 no pertenecieron al texto original del Evangelio de Marcos. Probablemente entre el siglo II y el siglo III se añadió el texto que tenemos en el verso 9 al 20. Pues esto podemos considerarlo también como parte de la historia, de la transmisión del texto, a pesar de que los críticos digan de que es una corrupción textual. Según Heiser, la providencia divina permitió la formación y el desarrollo en la historia de estos textos que posteriormente fueron llamados sagrados, y podemos considerar estas interpolaciones como también la voluntad o la permisiva de la voluntad divina para mantener estas interpolaciones en el texto. Al final de cuentas, teológicamente, la voluntad divina es el que dirige la historia, y estas interpolaciones, como dice Heiser, se pueden también explicar de esa manera. Al final de cuentas fue permitido y por lo tanto al final fue canonizado. Y cuando fue canonizado, a pesar de que esas interpolaciones no fueron parte del escritor original, probablemente podemos considerarlo la voluntad divina de que estos textos espurios se mantuvieran en la historia de la transmisión textual. Bueno, esta es un argumento si nosotros tomamos en cuenta el artículo del doctor Heiser. ¿Cómo podemos ver esas interpolaciones, esas adiciones al texto bíblico?
tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Entonces, parte de la historia de la redacción. No fue una inspiración dictada por los ángeles del cielo, como algunos argumentan, y por lo tanto fue escrita también por la parte humana. Y Dios, quien lo permitió y preparó a estos personajes para redactar estos textos. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Estamos en otra velada teológica. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal, compartan. Gracias a los seguidores, también a los socios del canal. Y nos vemos hasta la próxima.